Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. El pasado 13 de mayo falleció un líder político que llamó la atención del mundo. Y cuando decimos del mundo, probablemente tendríamos que especificar. Llamó la atención de la gente común, de la clase dirigente política, de los medios de comunicación. Nos estamos refiriendo a la persona de José Pepe Mujica. Llamó la atención no por haber sido el expresidente de su país, sino por haber interpelado cómo se ejerce el poder, por haber interpelado la política. Pero no como algunos que en estos últimos tiempos surgieron en nuestro país e incluso en los países vecinos interpelando la clase política. Lo interpeló desde un sentido ético, vale decir, con la coherencia. Y Pepe Mujica habló de la crisis mundial de la política. Y si tuviéramos que enumerar las crisis que hoy se dan en el escenario político mundial, probablemente vamos a detenernos bastante tiempo. Pero una de las principales crisis tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad tiene una adjetivación, que es la gobernabilidad democrática. Lógicamente que estoy hablando de gobiernos que tienen que ejercer el poder en el contexto de un sistema democrático, acompañado precisamente de los valores del Estado de Derecho. Y eso hoy está en tela de juicio. Se han abandonado los valores democráticos y cada vez nos estamos distanciando más de aquellos principios que configuran el Estado de Derecho. En 1994 es electo diputado nacional José Pepe Mujica. Y cuenta la leyenda que cuando llegó al estacionamiento del Poder Legislativo con una moto de marca Yamaha y con un jean y una remera, el guardia le pregunta si cuánto tiempo va a dejar la moto en ese lugar y dicen que respondió que si me dejan va a estar aquí la moto por 5 años. Algunos dicen que en realidad no sucedió aquello, pero es en torno a ese mito que comenzó a construirse la figura de este líder político que, como señalé al inicio, interpela la política e interpela al ejercicio del poder. Tan necesario en estos tiempos y particularmente en nuestro país. Por eso hoy nosotros en Visión País queremos rendir un tributo a este, no solamente líder político, sino a este mito que representó José Pepe Mujica, que estuvo en más de una ocasión en nuestro país. Creo que hay elementos importantes que podrían ayudarnos a partir de una relectura de cómo él entendía la política y el ejercicio del poder para hacer un análisis de la situación política en nuestro país. Nos acompañan para colaborar con nosotros en este análisis Karina Rodríguez, que es de la casa, alguna vez panelista justamente de este programa Visión País, ex diputada nacional. Muy buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a la audiencia. Un placer acompañarles hoy en este día y con este tema en particular. Muy amable. También nos acompaña Ignacio Martínez, que ya es un asiduo colaborador de Visión País. Buenas noches, Ignacio. Hola, Francisco. Un gusto, Karina y a Gustavo. También nos acompaña Gustavo Recalde, periodista que tuvo la oportunidad, la ocasión
de conocer personalmente a José Pepe Mujica, y no solamente de conocerlo, sino de haberlo entrevistado. Buenas noches, Gustavo. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A Karina, un gusto verle también aquí, a Ignacio, que para mí es, aparte de un gran amigo, un maestro del periodismo. Un gusto compartir con ustedes esta mesa y en este tema tan importante, como decía Karina, y como vos lo adelantabas, yo tuve la oportunidad de conocerle al Pepe en su chacra y grabar una entrevista muy linda en el año 2023, hace 2 años. A la vuelta de la pausa ya vamos a comenzar con algunas frases que hoy podrían ser calificadas de célebres de José Pepe Mujica y cómo hoy los que nos acompañan como analistas interpretan esas frases y de qué manera podría lo que alguna vez fue una posición ético-política de Mujica podría ayudarnos en gran medida a ejercer el poder político en nuestro país. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. ¿Cuál es la característica particular que tiene León XIV hoy día desde el punto de vista pastoral? Va a continuar la línea de Francisco. El plan pastoral que desarrollamos apuntaba a eso, una iglesia sinodal, una iglesia en salida, una iglesia que se preocupa por los pobres, ¿no? Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Refiriéndose a la política, José Pepe Mujica decía que la política contemporánea está absolutamente divorciada de la filosofía. ¿Y por qué fue tan importante para el expresidente uruguayo la filosofía en su relación con la política? Porque finalmente la filosofía es la que hace el análisis de la relación entre el poder y la ética y fundamentalmente es la disciplina que en gran medida intenta explicar cuál es el alcance del ejercicio del poder político. Por eso siempre aparecían principios filosóficos en sus intervenciones. A Pepe Mujica muchos lo quieren tildar y encasillar desde una perspectiva ideológica dentro de la izquierda radical. Sin embargo, es importante comprender cuando se refería a la ideología, qué decía este personaje, este líder político. Y ustedes pueden visualizar en su pantalla. Lo peor es cuando la matriz ideológica no te permite percibir la realidad como es. Hace tiempo que abandoné eso y me di cuenta de la importancia de los matices, decía justamente José Pepe Mujica. Y a continuación, continuando con la definición de ideología, decía también Pepe Mujica, el problema es cuando pones la ideología por encima de la realidad. La realidad te da en el hocico y revuelca por el piso. Si la ideología entra a sustituir a la realidad, ahí estás viviendo lo ficticio y eso te puede llevar a la ruina y a conclusiones fantasiosas que no son. Yo tengo que luchar por mejorar la vida de las personas en la realidad concreta de hoy y no hacerlo es una inmoralidad. ¿Qué interpretaciones se podrían dar a esta definición, Karina? Bueno, primero creo que quizás desde nuestra realidad propia y nuestra historia como país, escuchar este tipo de declaraciones, vivenciar este tipo de reflexiones, nos hacen pensar también en una madurez política que quizás
hoy en día está muy ausente de nuestra realidad, ¿sí? Una madurez política que hace que actores que tienen divergencias, diferentes formas de entender el mundo, sí son capaces de sentarse en una mesa, sí son capaces de colocar una agenda común, y tiene que ver también con la institucionalidad que caracteriza al pueblo uruguayo, que creo que es una institucionalidad lejos, muy lejos de la nuestra, donde finalmente hay una agenda país que define y que independientemente a la posición que tenga cada uno de los actores, se pone como prioridad ese objetivo común para la sociedad o para el desarrollo. Hubo temas súper conflictivos en la agenda durante el gobierno del Pepe, que tenían que ver con temas delicados y sin embargo él fue capaz, tuvo la posibilidad de sentarnos a todos en una mesa, conversar, dialogar y establecer esto que bien decía lo que estabas leyendo en términos de cuáles son las prioridades y de qué manera uno es capaz de ceder a la hora de una realidad que explota frente a uno, ¿verdad? ¿Por qué, Ignacio, la figura de Pepe sedujo a los periodistas? Porque habló en términos de agenda. Uno busca el poder para servir. Y el poder tiene que saber que al otro lado hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente del centro. Y esto es importante porque hoy en día parecería que las ideologías o los partidos políticos desconocen la realidad. Si vos de tu trinchera estás haciendo algo que vos sabés que estás mal, entonces el futuro de ese gobierno probablemente sea el fracaso, ¿verdad? Creo que también hay madurez en Mujica. Si vos mirás su historia, fue diputado, acabas de decir, fue senador, fue ministro, él fue creciendo también y llegó a los cargos de poder ya en una edad madura, porque su juventud se contrasta radicalmente con la actitud que luego toma como presidente de la República. Y los periodistas tienen mucha ideología y tienen ese sueño. El periodista joven siempre es revolucionario, está acá, está allá. Bueno, periodista de antes, hoy veo toda la juventud paraguaya, periodista medio acomodada a su sitio, ¿verdad? Pero básicamente hay una relación de sinergia ahí entre lo que dice Pepe. Yo creo que él tenía mucha instrucción filosófica. No sé si tenía un equipo de marketing porque lo marcó desde el inicio, cuando vos decís, dejó acá la moto. O sea, ya había un proyecto y un trayecto de cómo gobernar y terminó instalando el tema austeridad, ¿verdad? Pero así como nosotros también decimos estas cosas positivas, evidentemente en el poder uno genera amor y odio, ¿verdad? Hoy estamos muy cerca todavía, Francisco, de su ida y aún hay pasión, hay sentimiento, hay afecto, ¿verdad? Creo que el tiempo y la distancia de ir marcando también otros temas, ¿verdad? Así como ocurre con las grandes figuras, ¿verdad? No estoy diciendo nada extraordinario, sino digo nomás que la polémica se va a ir generando con el correr del tiempo también sobre la gestión de Pepe. Pero de que hay aspectos positivos que rescatar, eso es categórico y bueno, por eso el mundo está hablando de él, ¿verdad? No cabe la menor duda. Queremos ver una partecita de la entrevista que le hizo el colega Gustavo Recalde, que hoy tenemos precisamente, digamos, la gran oportunidad de tenerlo en Visión País, en la entrevista que le había hecho al Pepe Mujica. ¿Y qué decía en aquella ocasión el expresidente del Uruguay en relación con el concepto de poder? Escuchemos. Considero que un presidente no es un rey. Un presidente no es un rey. Un presidente es un funcionario que elegimos por una etapa del Estado. Y lo ideal sería que vivieran como lo vive la inmensa mayoría de sus pueblos y no como la minoría privilegiada. Pero en parte el descrédito en que va cayendo la política es por la distancia que existe entre la forma de vivir del ciudadano común y a veces los que están... Gustavo, después de haberle entrevistado al Pepe Mujica y con estos conceptos tan, digamos, claros en relación con el concepto de poder, ¿qué te dejó como aprendizaje? Vos sabés que nosotros cuando llegamos a la chacra del Pepe Mujica, que queda un poquito en las afueras de Montevideo, en un barrio que se llama La Paz,
Nosotros recorrimos el patio, miramos, levantamos la tierra, decíamos, esto, como decía Ignacio, esto debe ser marketing, no puede un presidente vivir en estas condiciones, un solo guardia en un camino que te lleva a la casa. Y vos sabés que yo terminé comprendiendo que es un estilo de vida que él eligió y que a él le hacía muy feliz. Era chiquitita, nos fuimos en equipo de 4, tuvimos que turnarnos para entrar porque era tan chiquita la pieza al lado de una cocina con algunas comodidades básicas. Allí Lucía Topolansky preparando algo para compartir con nosotros. Y me sorprendió su lucidez conceptual en todos los temas que él recorría, ¿verdad? Un hombre que, ya lo dijeron ustedes acá, tuvo la oportunidad de redimirse, que primero fue un guerrillero. Hay gente que por una cuestión ideológica prefiere recordarle como un guerrillero y le sigue poniendo la cruz. Yo entiendo que ustedes hablaron de madurez, yo entiendo que él tuvo la oportunidad de madurar políticamente y dejó de lado la ideología y antepuso a eso la realidad de su pueblo. Porque cuando él me respondía a esta pregunta, él después, en una parte siguiente, él aclara, la mayoría de los uruguayos vive así como él vive. Y otros presidentes, la mayoría de los presidentes viven como vive la minoría, la minoría privilegiada en el país en el que gobiernan, ¿verdad? A mí la verdad me impactó porque lo que yo más le reconozco al Pepe, porque después también abordamos, yo le pregunto qué le quedó por hacer. Y él decía que no logró distribuir mejor el tema de la alimentación en Uruguay, 3,5 millones de habitantes, igual sigue habiendo gente pobre. Y lo que me quedó es que él realmente lo que hizo fue poner en debate a nivel mundial. Yo lo valoro más a nivel mundial que como un presidente de Uruguay, porque realmente, usted utilizaba la palabra interpelar, interpeló al mundo entero de cómo tiene que ser un gobernante. Y quiero terminar con esto que adelantaba Karina. Él en toda la entrevista me recordó y puso de relieve que Uruguay tiene una historia diferente a nosotros de respeto a las instituciones y a los derechos humanos. Por ejemplo, él decía, él cayó 4 veces preso, le balearon, se escapó de la cárcel, le volvieron a agarrar. Y dice, en Uruguay, por ejemplo, no se mata un opositor, no se mata un líder opositor, no se mata periodista. Eso no se concibe en Uruguay, eso es impensable en Uruguay. Entonces él viene de una historia diferente a la nuestra en la que aquí el electronismo mató líderes opositores, seguimos matando periodistas en la época democrática, o sea, venimos de una historia diferente a la de Uruguay. Ahora, Karina, hablaste de un aspecto positivo del Uruguay que tiene que ver con esa institucionalidad que hoy reclamamos, digamos, en pleno periodo democrático. Y de hecho, bueno, como dice Gustavo y lo que leí también, ¿no? Esa garantía que tenían los presos políticos en plena época de la dictadura militar en Uruguay, como, digamos, los militares, entre comillas y entre paréntesis, existiendo esa institucionalidad, respetaban los derechos humanos, subrayado, ¿no? Entonces, ¿eso crees que de alguna manera los cambios que intentó introducir Mujica en su gobierno y la interpelación que hizo al poder y a la política en Uruguay contribuyó esa institucionalidad? Bueno, yo creo sin lugar a dudas que el PP es producto de esa historia, ¿sí? Y que esa historia fue la que permitió también que el Uruguay llegue y avance en términos de una agenda política progresista, basada en los derechos humanos, basada en el desarrollo integral de las personas, ¿sí? Igualmente creo que el PP en este transcurrir quizás, y escuchaba hace poco un discurso que dedicaba a la juventud, su propio proceso personal fue lo que permeó también este abordaje en la política. Él en algún momento decía que él no sentía odio por aquellos que le torturaron, aquellos que le apresaron, que sentía sí el compromiso de seguir trabajando por un nuevo país, por la transformación social, por la justicia social. Entonces, creo que, bueno, como todos nosotros, somos producto de una historia. Y sí, el PP quizás tuvo que pasar estos años de mucho dolor, porque tampoco hay que romantizar lo que fue el periodo de la dictadura, fue tan crudo como parte de todo el Plan Cóndor de América Latina. Uruguay fue parte,
Pero bueno, a pesar de eso lograron salir y creo que lograron salir y ahí sí tuvieron esa capacidad de conectarse con una nueva realidad que exigía nuevas formas de hacer política y asumieron el desafío de ir a las urnas, de organizarse, de generar un proceso organizativo a nivel popular que permitió que él pudiera acceder a los cargos en los que estuvo, pero que los accedió cuestionándolos, ¿sí? Porque también es cierto que el hecho de ir de una forma diferente, de vestirse de una forma diferente, era la forma también de interpelarle al resto y de demostrar que hacer política se puede hacer de otra manera y vinculado desde otro sector y otra realidad, ¿verdad? Y yo creo que está la impronta justamente del Pepe Mujica, que hay otra manera de hacer política y esa otra manera tiene que ver justamente con el concepto de república, porque ahí no es una cuestión menor el concepto de república frente a lo antagónico que es la monarquía, ¿verdad? O sea, Pepe Mujica precisamente critica que los adornos y los elementos que caracterizan a la monarquía, cómo ha quedado en la república, ¿verdad? Y cómo aquello, digamos, se demuestra en aquellos que ejercen el poder, aquellos que están en la política. De eso queremos hablar a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Y el primer cardenal de la República del Paraguay también es muy importante para nosotros, ya que es la primera vez que logramos representación en este selecto grupo que tiene que elegir al nuevo Papa. ¡En vivo! Fumata Blanca, repican las campanas en Ciudad del Vaticano. Confirmadísimo. Habemos Papan. ¡Qué emoción, qué alegría! Desde Ciudad del Vaticano para el Paraguay. Para Noticias Paraguay, para Telefuturo, para Radio Monumental. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Hoy en Visión País estamos analizando el ejercicio del poder desde la óptica de José Pepe Mujica como un tributo a este líder político de quien creo que podemos aprender muchísimo, no solamente nosotros en Paraguay, sino el mundo puede aprender. Y hablando de aprendizaje, ¿qué decía Pepe Mujica en relación con los colaboradores que tenía que elegir o que tiene que elegir un presidente? Hay que poner a los más capaces en el gobierno, pero ¿quién los elige? La gente vota a la persona como presidente, pero también al partido político. Por eso el partido debe proponer candidatos y el presidente sopesar y optar. No puedo poner a paracaidistas o a los que se me ocurran a mí, decía justamente Pepe Mujica. Y veamos a continuación, después para hacer la consulta a nuestros invitados. Los presidentes hasta ahora se domesticaron a aceptar ese contrabando feudal que viene de la monarquía. Por eso aceptaron toda la parafernalia que se armaba alrededor de ellos. El círculo, la alfombra roja, la pleitesía, todo eso no es república. Ignacio, en relación con el primer punto, el tema de la elección de los colaboradores. Mira, yo creo que hay que quitar alguna moraleja, alguna enseñanza de esto, Francisco. Él fue opositor, un acérrimo opositor que peleó contra el sistema y él logró que la oposición uruguaya entienda la nueva política y entienda que tiene que haber un sistema de trabajo, de formación, donde tiene que haber una persona que pueda dirigir. El problema del Paraguay, aparte de los malos gobiernos que tenemos, es que en la oposición no hay cohesión. Yo creo que ese es el gran trabajo que hizo Pepe en Uruguay, ¿verdad?
Y si eso no se entiende acá a nivel de los grupos políticos, activistas políticos, me parece que lo están tomando a Pepe como una figura romántica nomás. Tenés que poner en los hechos, pues, lo que se dice que él dejó como enseñanza. Ese es el primer punto, ¿verdad? Los partidos políticos ya tienen que tener incluso sus ministros en la sombra, su gabinete en la sombra. Mayormente el que llega después termina repartiendo cargos de acuerdo a quién le dio el voto y quién le dio las finanzas. Y así nos va. Por lo visto, él tenía un equipo consolidado, un equipo maduro, por lo visto él lideró en serio y de hecho después pues, siguió siendo una figura importante. Pero acá hay sabiduría también. Pero yo quiero insistir en el tema de la enseñanza que él deja en el manejo político, porque si no, que en Australia le reconozcan o que en Estados Unidos lo aprueben o no, y acá lo tomamos nomás en joda, el país va a ir tropezando todavía, Francisco. Esta es una gran lección para la gente de la oposición, porque hoy lo que más hablan de Pepe es la gente de la oposición que lo toma como ejemplo. El partido en el gobierno lo mira con recelo y si por ahí hay alguna posibilidad, una respuesta elegante, sale, ¿verdad? Pero la carga de presión que deja hoy Pepe Mujica es para mí, para la oposición, Francisco. ¿Qué lección más podría destacar de aquella entrevista, Gustavo? Vos sabés que esto que dice Ignacio es tan importante porque a mí la inexperiencia me jugó una mala pasada en la entrevista. Apagamos la cámara porque era chico el lugar y querían entrar también otros compañeros a saludar. Y me dijo algo sobre la oposición paraguaya. Y me dijo algo sobre Efraín Alegre. Me dijo, yo no puedo creer cómo en Paraguay no se pueden unir. Me dijo, no lo conozco, pero sé que les cuesta trabajar juntos. Meses después le trae la concertación a Paraguay, ¿verdad? Si yo hubiera tenido el pedazo de entrevista, hubiera sido muy importante en esa coyuntura. A ver, Pepe a mí me pareció una persona absolutamente fuera de serie, porque en primer lugar él hace esos sinceramientos. Acá pues te dicen, no, yo soy el presidente, yo tengo que elegir los colaboradores y acá no importa el partido político. Yo siempre pregunto en radio, ¿y el partido que te llevó al poder, el partido que te hizo de base para conquistar el poder, ¿verdad? Que es también lo que está en entredicho hoy aquí cuando Santiago Peña trata de marcar un ímpetu de que él elige los colaboradores y el comando no el cobrado no tiene absolutamente nada que ver. O sea que, Francisco, a mí me impactó y quiero volver un poquito atrás a lo que decía Karina, porque él, cuando fue presidente, le visitó a un general que estaba preso y que había sido uno de sus represores. Y él decía, yo me fui a verle para que le respeten sus garantías, porque yo no quería que pase lo que a mí me tocó pasar. Otra cuestión que me parece que le llenó de humanidad es que normalmente un líder político quiere que le halaguen, y él se hubiera dejado halagar con el tema de que estuvo muchos años preso. Como aquí lo halagamos tanto a Napoleón Ortigosa, que estuvo 25 años preso. Y él decía, no, yo no quiero que me halaguen porque estuve preso, porque a mí me agarraron por tonto y bromeaba él, me agarraron por tonto porque me alcanzaron, decía, ¿verdad? Sin embargo, decía él, yo no puede ser más meritorio el que cayó preso que el que siguió peleando afuera y que el que estuvo exiliado, que también tiene su mérito, o sea, eso le llenaba de humanidad. Y después lo otro que también está ahí, está en la placa, el tema de la pleitesía. Él en la corbata, él graficaba el tema de la monarquía. Porque yo le digo, Pepe, yo no encontré una foto tuya con corbata. Decía, no, y cuenta una anécdota que él llega a una recepción en un país del extranjero y ve de lejos que le esperan con una corbata. Y él le dice a su colaborador, media vuelta y nos vamos. Y no se puso en la corbata. Decía, está bien, me pongo el traje por una cuestión de armonía en el evento, pero la corbata ya es mucho, ¿verdad? O sea, un fuera de serie. Y quiero concluir con esto. Yo le concebí un líder muy latinoamericano, no tan uruguayo. Porque, por ejemplo, él, imagínate, y acá quiero ir al Papa Francisco, que cuando dijo la mujer paraguaya de la mayor de América Latina, no es que dijo porque le vio en una villa a una mujer paraguaya lavando ropa. Dijo porque él le reconocía a la paraguaya, la residenta que reconstruyó el Paraguay, siendo Argentina, su país, uno de los verdugos. Y lo mismo hacía el Pepe. El Pepe decía, me duele Paraguay, nosotros avasallamos Paraguay, aplastamos Paraguay, la historia más grande de la tragedia latinoamericana. Y Uruguay fue uno de los verdugos. Y encima reconoce, acá empezó la guerra, decía. O sea, es un fuera de serie. Hay muchos elementos, obviamente, que hoy los invitados están poniendo en perspectiva, pero quiero tomar uno de ellos. La cuestión está de la elección de los colaboradores. Me parece que no es una cuestión menor, porque
Yo no sé, aquellos analistas o colegas, y lo digo con mucho respeto, cuando, digamos, critican a los partidos políticos por los espacios de poder. Finalmente la política, la gestión de la política es la búsqueda del poder y ocupar esos espacios de poder. O sea, ¿por qué la crítica tendría que ir por ese lado? En todo caso, discutamos el perfil, discutamos otras cuestiones, pero no discutamos, pues, ¿verdad?, que, digamos, los partidos políticos solamente buscan los cargos, ¿verdad? Porque esa casi es la esencia de la gestión política. Por eso me parece que aquí lo de Pepe Mujica, Karina, es muy interesante en el sentido que no vamos a poner a paracaidistas, sino vamos a, bueno, ¿quién los elige? ¿Verdad? La primera cuestión, ¿quién los elige? Y él pone, digamos, ahí como dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el presidente de la República, que él, digamos, que tiene que elegir a gente de su confianza, a sus colaboradores, pero por otro lado también hay un reconocimiento, digamos, al sistema de partidos, ¿verdad? Porque como yo siempre suelo decir, dentro de la cultura, digamos, dentro de la cultura occidental, obviamente no hay otro modo de gobernar la sociedad sino a través de la política, ¿verdad? Bueno. Entonces, no podemos renunciar a esa Pero él a esa habla figura, una fórmula. Él habla una fórmula, él no dice que el partido, como te ayudó a ganar, que asalte el poder. Dice que el partido proponga, dice. No, que proponga evidentemente, pero buscando un poco un equilibrio. Desde ese punto de vista, Karina, y abro después la pregunta a los otros invitados. Yo valoro de eso, Francisco, la perspectiva colectiva de la responsabilidad colectiva de construir alternativas para una agenda país, para un proceso, ¿sí? Yo creo que el PP, como parte de su legado, también instala esta imagen no mesiánica del poder, donde no es el único líder o el presidente el que finalmente se convierte en la única persona capaz de orientar y dirigir un proceso, sino es un colectivo. Y ahí aparece el partido político u otra organización que respalde, pero como un colectivo que reflexiona y avanza. Y digo esta figura no mesiánica porque también creo que el PP nos deja una enseñanza de la disputa de egos que caracteriza muchas veces la política, donde finalmente es el personalismo el que prima y se abandonan los procesos colectivos y se abandona la reflexión colectiva y sobre todo entra como un plano de competencia hasta intergeneracional de quién está liderando los procesos y a quién le dejamos a un lado para que no nos haga sombra, ¿sí? Creo que el PP hizo mucho hincapié en el relevo generacional, en la organización de la barra, como le llama él, de quienes quedan, y su definición de liderazgo tiene que ver con aquel que sea capaz de dejar un relevo preparado, formado, garantizado. Hoy nuestros partidos políticos no tienen escuela de cuadros, no tenemos escuela de formación política, porque mucho se basa en identificar algún líder, algún lidercillo, alguna persona que tenga cierto carisma para poder asumir o hable bien o tenga buena presencia, ¿sí? Lejos quedó aquella escuela de cuadros que garantiza que independientemente al ser humano que finalmente asume la responsabilidad de guiar y orientar la política de un país, esté respaldado por un colectivo y que permita que en todos los ámbitos se dé la discusión sobre las transformaciones o los cambios que se pretenden hacer. En esa línea de alguna manera adelantaste, Ignacio, y yo me resisto a aceptar esta frase de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo miro el cuadro dirigencial político en Paraguay de las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Y me encuentro con personas muy preparadas, ¿verdad? Esto que decía Karina, ¿verdad? Y creo que en más de una ocasión dije, y quiero volver a decirlo, cuando le había preguntado al maestro Raúl Amaral, ¿verdad?, quiénes fueron los presidentes de la República que se prepararon para ser tales, él me decía José Gaspar Rodríguez de Francia y Eligio Ayala. Y hoy, como dice Karina, digamos, pareciera que primero se busca el cargo y después, che, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y a quién le pongo en tal ministerio, en tal otro ministerio? O sea, esa es la sensación que queda, digamos, ¿verdad? Pero vos ahí has adelantado en relación también con ese tema. ¿Por qué tropezamos siempre
con esa misma situación, porque le pasó también a la alternancia, ¿verdad? O sea, no solamente este es un tema del Partido Colorado, digamos, claro, sino también a la alternancia. La alternancia también experimentó eso. Porque nuestros liderazgos no son creíbles. Pepe hizo un relato, pero su relato es creíble con lo que está confirmando acá Gustavo. Fue austero, él no tenía que meter en la función pública a la gente que le alababa, que le aplaudía, él no tenía, o sea, él administró para la República. ¿Por qué hablo del liderazgo, Francisco? A Felipe González le preguntan por qué el éxito en España, ¿verdad? Él tuvo como jefe de seguridad al militar que le reprimió. Acá nosotros, no sé a cuántos años, seguimos enfrentados y nuestras mismas dirigencias promueven eso. Porque en una sociedad dividida probablemente la misma gente está gobernando hace tantos años. Y hablo en términos financieros y económicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una degradación en la calidad de los representantes políticos. Lo que decía Karina, hoy se busca aquel que tiene más tiempo en la televisión, aquel que habla más o menos bien, aquel que puede seducir, aquel que relata un poquito bien lo que quiere decir. Ese tipo de... Pero, ¿qué experiencia tiene? Tuvo gestión, cuando trabajó acá hubo algún compromiso con de repente la gente se declara liberal porque le conviene, se declara socialista porque dice que es la moda, pero hay antecedentes, hay posibilidad de creer en esa persona en lo que está diciendo. Pero en el caso de Pepe, su relato, él lo vendió bien con la imagen de austeridad, siempre se acomodó bien él. Y evidentemente una persona sabia que supo leer los momentos. Vos decías que no fue un radical en términos de extremo. Él fue un presidente moderado. No cambió absolutamente nada la economía uruguaya porque se supone que era de izquierda, socialista, y que no, al contrario, terminó perdiendo la compañía aérea incluso. O sea, él entendió el momento y se ajustó a eso. Por eso digo que acá el compromiso mayor de moraleja me parece que tiene que quedar para nuestra clase política. El tema de la austeridad y demás cosas a lo mejor es positivo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que más construyó él es en términos de alianzas para que se respete un proceso político y que le pueda beneficiar a la gran mayoría. No cabe la menor duda. Este es el mayor desafío de la clase política opositora en Paraguay, la construcción de acuerdos y consensos a pesar de las diferencias. Es increíble. Y la incapacidad, porque también hay que llamar las cosas por su nombre, la incapacidad de construir un proyecto político que no sea meramente electoral. ¿Cuáles son las causas que explican esas razones? De eso hablamos a la vuelta de la pausa, siempre tomando como referencia la óptica del ejercicio del poder de Pepe Mujica. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Se trata de un jefe de Estado con un rol protagónico impresionante y una herencia también importante para sostener una política desde el Vaticano con respecto a los principales problemas que está afrontando el mundo. Habemus Papam. El Papa León XIV va a hablar. La pace sia con tutti voi. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El ejercicio del poder desde la óptica de José Pepe Mujica es el tema que hoy estamos poniendo en perspectiva. ¿Qué decía el expresidente uruguayo en relación con aquellos que deciden incursionar en la política? Escuchemos. Si nosotros utilizamos el partido para acomodarnos, o para la joda, o pensar en nosotros mismos, la culpa no la tiene el partido, la culpa la tenemos nosotros. Eso es muy frecuente.
Porque hay gente que entra por vocación en la política, pero son los menos. Y hay otros que entran por oportunismo, buscan un camino que les acorte el camino de la lucha por el bienestar. Y yo siempre he dicho, al que le gusta la plata, que se meta en la industria, que se meta en el comercio, que pague impuestos y que le vaya fenómeno y que le vaya bien, pero no entreverlos tanto. Y que le gusta mucho la plata y se mete en la política, terminamos la joda. Al escuchar a Pepe Mujica, necesariamente voy a 1918, el libro titulado Migraciones, que escribe Eligio Ayala precisamente en Suiza, donde estudió en una universidad, precisamente filosofía, estética concretamente, y desde allá escribía sobre varios temas, y uno de los capítulos del libro titulado Migraciones es política, donde justamente ya hablaba de este tema, ¿no? Que cómo al paraguayo le atrae el tema político o la política y le da prestigio, ¿verdad? Gustavo, sin lugar a dudas, yo rescato porque creo que el otro colega fue Luis Vareiro, quien le hizo la entrevista a Pepe Mujica y quedó también, digamos, muy impactado. Más allá de lo que se muestra en esa entrevista, digamos, ¿qué es lo que podés destacar del Pepe Mujica como político en esa conversación previa y posterior a la entrevista que le había hecho? Vos sabés que encontré un personaje que es así mismo cuando prende la cámara y vive así mismo. Amable, buena gente, pensador hasta en el mínimo detalle, te deja un pensamiento en la vida. O sea que yo quiero compartir con ustedes una alegría personal. Hace varios meses, porque ya estaba enfermito el Pepe Mujica, estaba ya bastante complicado. De hecho, él ya había abandonado el tratamiento paliativo porque no quería, decía él, alargar la agonía. A mí me contacta la gente de DirecTV, que es una plataforma de televisión de toda Latinoamérica, y me dice, Gustavo, de una treintena de entrevistas elegimos la tuya porque es la que habla más ampliamente de Latinoamérica y habla más ampliamente de la vida. La gente pues se centra mucho en el tema de la pobreza, sin embargo yo la abordo el tema de Venezuela, la polarización política argentina, Paraguay, o sea, habla de tantos temas. Vos sabés que eligió en la entrevista, habíamos firmado un contrato y ahora la pusieron justamente en pantalla, ahora que se fue Pepe Mujica, por el abordaje que él hace de muchos ejes muy humanos. Un pensador en la vida. Si tengo que definir de una manera, un pensador en la vida. Y te dijo algo, doctor, vive así como dice que vive. Con una jubilación de $2.000. Le dije, pero tenés que tener algún vicio, Pepe. Y un buen vino, dice. Ese siempre me gusta, un buen vino. O sea, un hombre con debilidades también. No era un perfecto, no era un tipo al que le gustaba el halago, no era un mesías, trabajaba mucho el tema que hay que dejar liderazgo atrás. Ojo que yo soy vinero y no es ninguna No, pero viste que le quería encontrar por el lado humano. Después le pregunté por Luciato Polanski y su compañera, decía mi compañera toda la vida, mi compañera en la política. Y después le pregunto, ¿y todavía hay algún abrazo, un apretón de mano? Un tipo muy humano, muy humano. Después quería contar una cuestión que se me quedó para hasta ahora recuerdo, cuando él habla de su escarabajo, porque la gente cree que él tuvo un Fusca nomás. Él tuvo dos. O sea, el primer Fusca él vendió y después los vecinos hacen una colecta y le regalan un Fusca igualito. Y ese Fusca había gente que le ofrecía $1 millón. Y él decía, imagínate, un hombre que vive en la austeridad, dice él, ¿cómo voy a vender un regalo? ¿Cómo voy a un regalo de los amigos? Un tipo fantástico, ¿verdad? Esa austeridad, esa formación filosófica que de hecho lo tenía, creo que le permitió comprender en su real cabalidad el concepto de la república. Por eso quiero compartir nuevamente con ustedes, y puede ver en su pantalla, cómo él entendía el concepto de la república. Veamos, director. La república es igualdad y la deciden las mayorías, a las que nos debemos en cuerpo y alma. Los gobernantes deben vivir con sobriedad, como la inmensa mayoría del pueblo que los votó. El presidente es un ciudadano como cualquier otro. ¿Qué debemos hacer para que esto se comprenda, Karina? Bueno, yo creo que en el fondo también tenemos que
que reivindicar o evidenciar qué filosofía de vida, qué filosofía política hay detrás de esto. Él en más de una oportunidad habló de esta perspectiva de luchar contra la civilización del despilfarro. O sea, si bien había hay una estética muy valorada, muy pintoresca, que como que nos conmueve a todos, ¿sí? Detrás hay un sustento ideológico que tiene que ver con un mundo del consumismo, con el mundo de la mercantilización del todo, y una postura muy coherente por parte del Pepe de manera permanente, con entender que hacia ahí va la lucha, que está dispuesto a sentarse en una mesa, a dialogar, a mediar en los conflictos, pero que el horizonte está claro. Y a mí me parece importante entender todo esto en el marco de esta concepción del cuidado de una humanidad en decadencia, ¿sí? O sea, creo que finalmente en los diferentes mensajes que él fue transmitiendo en los últimos tiempos, hubo una revalorización y resignificación de lo que es la vida misma, poner sobre la mesa lo que son las prioridades en la vida y entender básicamente cuál es el rol desde la política para eso y el rol de una democracia que no termina de consolidarse quizás en toda América Latina, incluso el propio Uruguay, y cuáles son las prioridades que hay que colocar, ¿verdad? O sea, finalmente creo que él de alguna u otra manera nos llevaba de manera permanente empujándonos a volver a pensar en qué es lo que vale la pena de verdad en el día a día, cuando vemos a un niño que no tiene que comer, cuando un niño se muere en un hospital. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobernabilidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política, verdad? Incluso en ese contexto, la donación de su salario como presidente de la República está totalmente legitimado, digamos, con ese estilo de vida con la que él fue coherente, ¿no? Porque también tuvimos en Paraguay, ¿no? Gente que ha donado su, ¿verdad? Pero que más bien, pero por lo menos la sospecha era más una cuestión de marketing político, ¿verdad? Que de coherencia y de principios éticos, ¿no? Un poco dentro de la línea que Así señalaba. mismo, pero además la propia concepción del poder en nuestro país está vinculada al poder económico. O sea, entrar en la política y no encontrar la avivada que te permita mejorar tus condiciones de vida te hace desvalorizado frente al resto, ¿sí? No tenés manejo del poder. A mí recuerdo que una de las críticas que me hacían es no sabes usar el poder. ¿Por qué? Porque no tenés un guardia, o porque no te mudaste, o porque no tenés el auto de último modelo. O sea, el concepto de llegar a la política tiene que ver con un concepto vinculado a un poder que te beneficia en lo personal, más allá de tu accionar colectivo. Justamente en ese contexto que plantea Karina, ¿cuál es la relación que se puede establecer entre la política y la gente? ¿Y qué opinaba Pepe Mujica en relación con esta relación? Ustedes pueden visualizar en su pantalla. El poder también muestra a la gente tal cual es. Y hay un dicho, Ignacio, en Paraguay que dice, tenés que darle nomás un cargo al paraguayo para conocerlo. Y mira, yo no quiero generalizar, ¿verdad? Yo respeto mucho al paraguayo. Yo siempre digo, Francisco, y me escuchaste ya, que el paraguayo sabe votar. Y te puse ya el ejemplo de Asunción, le votamos a uno, a otro, de distintos colores, y el que asume no tiene la convicción de Pepe, no tiene la coherencia en su relato y fracasa. O sea, yo creo que somos una amplia mayoría en Paraguay, la gente honesta y la gente que tiene una coherencia. Lastimosamente nomás, me parece que los partidos políticos están atrapados por claques y por familias, y no permiten que otra gente pueda permear y hacer un liderazgo que a lo mejor le convenga a la gran mayoría. Yo creo que no es tan así, ¿verdad? Hay una mayoría, y de hecho, te cité Asunción, te puedo citar otro distrito donde los cambios se dan, ¿verdad? Lo de Fernando Lugo también fue algo extraordinario. La gente votó en mayoría por un sistema diferente, ¿verdad? Y bueno, volvimos a fracasar por A o B motivo, ¿verdad? Insisto, Francisco, para terminar, creo que la moraleja de Pepe, a mí como ciudadano paraguayo, me gustaría que se lo aplique acá y que la mayor carga de responsabilidad está en aquello que dicen
es de mi grupo ideológico, es de mi tendencia de pensamiento, porque ahí, si es que en verdad lo admiran y lo respetan, deberían hacer o intentar hacer lo que Pepe hizo en Uruguay. No, totalmente de acuerdo. Ya los antiguos griegos decían que toda generalización es una falacia, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que a algunos les transforma digamos, el cargo, le transforma el poder, y uno dice, tanto puede disociarse cuando yo le conocí antes a esta persona y que ahora ocupa un cargo y encima no es consciente que ese cargo, digamos, como máximo, tiene un periodo de 5 años, ¿verdad? Y el comportamiento que asume es como si fuera un emperador que de por vida va a estar en el cargo. Es que el poder que está detrás del poder te asusa, eso, Francisco. Te dora de que sos una persona importante, busca la forma de seducirte, te envían dinero, te envían fama, te envían mujeres, te envían todo tipo de incentivos, ¿verdad? Yo estuve en un medio de comunicación donde mi patrón me decía que yo como periodista estaba por encima de la sociedad. Entonces, un ejemplo que a veces el mismo periodista se cree porque es periodista, está por encima de la sociedad. Ahí ya empieza a destruir un montón de cosas dentro de una república que te interesa a vos. El periodista es común y silvestre, debería formar fila para pagar su electricidad, su servicio de agua, y no. Hay gente que decía, soy periodista, lo en su placa, y se cree que por eso la policía le tiene que permitir pasar, ¿verdad? Yo creo que hay toda una gente pensante con mucho poder desde hace años que a propósito nos hace creer que somos lo que no somos, ¿verdad? Y nosotros nos creemos. Y en la política hoy en día hay mucha gente que no tiene la capacidad de análisis y de filosofía de Pepe y que se traga, porque de hecho entra luego en la política para ganar algunos pesos nomás. Entonces es más fácil seducir a esa gente. Y de hecho, Francisco, se busca ese tipo de gente luego para que haga política, ¿verdad? En todos los grupos, en la mayoría al menos. Que sea funcional, ¿no? Que sea funcional. Ahora, Gustavo, el ejercicio de la ciudadanía en nuestro país todavía es una, digamos, tarea pendiente. Coincido con Ignacio, digamos, cuando dice, bueno, creo que dentro de todos los paraguayos en este periodo democrático, bueno, cuando tuvo que decidir por la alternancia, lo hizo porque generó credibilidad, Lugo, que no ha generado, digamos, las alianzas opositoras en otro momento, porque también aquí a veces la clase política, el culpable es el ciudadano, espera, mírate al espejo, ¿verdad? O sea, digo, mírate al espejo refiriendo a la clase política opositora, ¿verdad? Entonces, cuando generó credibilidad, la gente votó. Y se sigue dando eso incluso a nivel territorial, en los municipios, donde, digamos, un partido político por décadas ganó, digamos, la intendencia, y la gente ha optado, digamos, por nuevas figuras políticas, ¿no? O sea, creo que desde ese punto de vista, digamos, hemos dado un paso importante, ¿verdad? Aunque hay crítica que dice, bueno, no es posible que por 7 décadas un mismo partido, ¿verdad? Siga ejerciendo el poder, pero bueno, eso podemos analizarlo en otro momento. Pero veo como una gran deuda el ejercicio de la ciudadanía en la definición de ciudadanía que desarrollaban los propios griegos, esto de ocuparnos los asuntos públicos. Nosotros, la sensación que tengo es que creemos que la ciudadanía solo la ejercemos cada 5 años, ¿verdad? Yendo a votar por el candidato que creemos que es el que mejor nos va a representar. ¿Por qué crees que sucede esto y cuál es la responsabilidad del periodismo, ¿verdad? Porque aquí también introdujo ya como un elemento muy importante Ignacio, ¿verdad? Del tema de que digamos, el periodista también se cree casi como aquel que forma parte de la clase política. Sí, está mal. Lo del cartelito que decía Ignacio, para mí es lamentable, ¿verdad? Ves un periodista que pone el cartelito prensa ahí para evadir controles, me parece una estupidez. Pero yo soy muy crítico con eso, doctor, porque yo planteo que los periodistas tenemos un compromiso. Tenemos que ayudar a visibilizar candidaturas que no tienen poder económico. Ahí pues es que es imposible ganarle a los clanes o a los claques que decía Ignacio de siempre, porque sabe que también hacemos mucho nosotros, matamos candidatos. Cuando alguien levanta la cabeza, los periodistas matamos a ese candidato. Entonces, ¿sabe cuál es la enseñanza? La misma que nos está costando muchos años superar culturalmente. Yo fui presidente de Centro Estudiante de mi colegio y el que se involucraba era, ese es malo. ¿Para qué te vas a meter? En tu casa te decían el domingo en el tallarín. ¿Para qué te vas a meter si el profesor no le quiere al que se involucra, al que protesta, al que reclama, ¿verdad? Entonces, históricamente nos enseñaron luego a no involucrarnos. Y ahora se da una particularidad. Me parece que hoy no es tan negocio ser político. Me parece que hoy hay
demasiada exposición y eso desalienta las candidaturas. ¿Y qué ocurre? Yo no sé si es voto burla o la gente no sabe votar, pero esta fue la primera elección con el voto semi-desbloqueado. Y entró Yaminal, y está Chaqueñito, y casi entró Mururu. ¿O es voto burla? Quiero creer que es un voto burla. No quiero creer que la ciudadanía no sabe votar, ¿verdad? Me parece que ahí es que nos falta a nosotros, pero vos preguntabas el compromiso del periodismo y tenemos que ayudar a visibilizar candidaturas que no tienen poder económico. El que no tiene para pagar pauta sencillamente no existe. Y la gente no le vota al que no le conoce. Ahí nosotros podemos colaborar. Lo otro, tenemos que dejar de matar candidatos. El otro día la gente le cuestiona a Nenecho y apareció un nombre, le mataron. La gente habló de Federico Mora, le mataron a Federico Mora. Después otro día se habló de José Ocampo, que debe tener también su pecado, pero te digo, hermano, ni siquiera ni dejamos que levante la cabeza. Cuando asoma ya le matan los perros. Entonces, ¿sabes qué pasa? El político criollo profesional de piel curtida, ese es el que se impone. Porque ese sabe enfrentar todas esas dificultades. Ahí es lo que podemos ayudar a los periodistas, en dejar de matar candidatos y en ayudar a visibilizar a los candidatos que no tienen poder económico. Por suerte, la predestinación no existe, definitivamente. La sociedad la construimos nosotros y el cambio está en nosotros, en tanto y en cuanto ejercemos ciudadanía, nos ocupamos de los asuntos públicos. Entonces es importantísimo tomar conciencia. Muchísimas gracias, Karina, por colaborar con nosotros. Gracias, Francisco. Ya. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Francisco. Ya. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Y así como a ellos, invitarme las veces que sea. Pero por supuesto, también te tendremos más a menudo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Cuando se conoció su nacionalidad y dónde estuvo trabajando tanto tiempo también, esa cercanía nuevamente con Latinoamérica, creo que fue también uno de los momentos más emocionantes. Tiene un gran desafío, sobre todo en eso que insistía en su mensaje, el tema de la paz. Prevost, como cardenal en Perú, siguió esta línea de Francisco de hacer rendir cuentas a los acusados de abuso y violencia. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El ejercicio del poder desde la óptica de José Pepe Mujica nos deja una herencia muy importante en términos de interpelación de la política desde la perspectiva de la ética. Y Pepe Mujica justamente hablaba de un divorcio entre la sociedad y la política y afirmaba: el divorcio entre la sociedad y la política es un problema estratégico, no lleva a nada bueno, aparecen los hombres salvadores, los outsiders, decía justamente José Pepe Mujica. Y esto es un tema para analizar en otro momento en nuestro país. Aquellos que por fuera del escenario político, aprovechando este divorcio entre la sociedad y la política, que incursionan, digamos, en el ámbito de la gestión de la política partidaria, sin tener ningún tipo de formación en el ámbito de la gestión del Estado. Gestionar los asuntos del Estado tiene un nivel de complejidad y eso está suficientemente demostrado. Uno puede ser un profesional exitoso en un área determinada, haber sido un gerente exitoso en una empresa, tener la mejor buena voluntad, pero ocuparse de los asuntos del Estado requiere de otro tipo de formación. De formación respecto de los valores de la democracia,
de los principios de la República y de este sentido común que tenía Pepe Mujica y de la necesidad de la relación entre la ética y la política para buscar y construir el bien común de la ciudadanía. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.